Bueno, estoy aquí con María Paz Santibáñez. Ella Hola. es, hola, ella es pianista, es una tremenda artista, vive en Francia y la verdad es que en las últimas, no sé, 2 décadas quizá ya, viene representando a Chile desde el lado de la música docta. Ha hecho una tremenda labor cultural para la difusión también de los músicos chilenos en Europa y además fue agregada cultural del gobierno, del segundo gobierno de Michelle Bachelet en Francia. Hola María Paz, ahora sí, Hola. un gusto y te agradezco que podamos estar conversando. Mira, lo primero que quería contarte es, o preguntarte es, ¿cómo estás tú, digamos, desde tu particularidad de artista, de intérprete del piano? ¿Cómo están las cosas ahí contigo en Francia? Bueno, hola antes que nada a todos. Sí. Bueno, todo este asunto, esta pandemia, esta emergencia global, vamos a decir, me pilló tan desprevenida como a todo mundo. ¿Ah? Una de las últimas actividades públicas en la que estuve en realidad fue más bien una manifestación, acompañando al presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos ahí a la Plaza de la República, denunciando los atropellos feroces a los derechos humanos que estaban sucediendo en Chile. Y al mismo tiempo estaba preparando una obra, una suite para piano y cacerolas, que le encargué a 8 compositores de distintos países, franceses, españoles, argentinos, chilenos, mexicana, en fin, mujeres y hombres. Y ya estaba recibiendo varias de las obras y estaba preparando esto porque tenía conciertos en Londres y luego tenía que ir también a Chile a tocar esta obra. Tenía incluso que participar en la inauguración del memorial de Oscar Fuentes, ahí en la Universidad de Santiago, en la UTE. ¿Ah? Ujú. En fin, un montón de proyectos y de planes. También tenía que ir a Noruega por todo este tema con esta suite para piano y cacerolas, eh, que la había recién estrenado el 1 de febrero en el Teatro del Châtelet, ¿ah? Aquí en París, en un gran evento cultural que hicimos, apoyando, digamos, la demanda por el respeto de los derechos humanos en Chile y apoyando las demandas de todo lo que ha sido la revuelta social, ¿no?, chilena. Me pilló todo por sorpresa, entre medio también, bueno, estaba dando clases, ¿ah? Había incluso pedido 2 semanas de suspensión de clases, en fin, de cambio de horario e incluso un reemplazo para poder desplazarme a los conciertos que tenía en agenda, y todo eso quedó en el aire. ¿Ah? Eh, en París uno vive en general en espacios pequeños. ¿Ah? Entonces, en cuanto se empezó ya a ver que la situación se iba a cerrar, ¿ah? Se hizo aquí el primer tour, el primer tour, la primera vuelta de las elecciones municipales, que fue un error bastante garrafal del gobierno francés de mantener esa primera vuelta. Ya al final de ese día se veía que la situación no se sostenía más y que se iba a decretar la cuarentena. Entonces empecé a averiguar, bueno, mi sobrina venía llegando de Italia, otro sobrino andaba en Suecia, mi hijo estaba en París, pero bueno, que dónde se iban a quedar, dónde otro que venía de Santiago de regreso a París. Como buena mamá gallina que soy, me puse a averiguar en qué situación estaban ellos y vi, bueno, que mi hijo y José, mi sobrino, se iban a Niza, donde una familia, en fin, que mi sobrina ya había podido regresar de Italia, estaba con su novio, ¿verdad? Y de pronto decidí venirme a Borgoña, ¿ah? A casa de mi compañero, porque acá, claro, acá tengo espacio, hay un jardín, tengo un piano, está mi amor también, ¿no? Si no, en París tenía riesgo de quedarme sola, yendo de la cama al living, como dice Charlie. ¿Mm? Lo que Sola, no me parecía triste y muy abandonada. interesante. Claro, o sea, no era muy interesante, y por otro lado, evidentemente que en una situación así, estar en un espacio más amplio con la gente que tú amas es lo mejor. Se impuso de inmediato qué hacer con el tema de los alumnos, porque las clases están suspendidas y en el caso del conservatorio yo veo muy difícil que retomemos las clases hasta septiembre. Yo trabajo en el Conservatorio de París Claude Debussy, del barrio 17, tengo una cátedra ahí. Bueno, y comencé a contactar a mis alumnos
Y para resumírtelo, me he vuelto experta en clases por video WhatsApp, video FaceTime o video no sé qué Zoom. Incluso hicimos un primer concierto virtual donde cada chico tocaba desde su casa y vamos a hacer un segundo el 15 de mayo. Lo que ha sido bastante terrible desde el punto de vista artístico, vamos a decir, de lo que es la enseñanza. ¿Ah? No puedo trabajar ningún aspecto de sonido, en fin, todo depende de la calidad del micrófono, del video, si es que más o menos puedo entender más, ya cuando los repertorios son más complejos, eh, se produce a veces una mezcolanza de sonidos y resonancias Claro. bastante particular, pero bueno, a pesar de todo aquello, como soy por naturaleza un optimista, he podido observar cosas que son muy positivas para los alumnos, como por ejemplo una mayor autonomía en el trabajo, es decir, al corregirles, no sé, un dedaje que hay que poner en una partitura o un fraseo cosas de ritmo, son ellos mismos que tienen que tomar el lápiz, marcarlo y de pronto la respuesta es mucho más efectiva. ¿Ah? Al mismo tiempo, la sensación que ellos tienen es como de una especie de privilegio, de poder ver al profesor en línea, ¿no? Es como, wow, el profesor en la casa casi, ¿no? Claro. Ha sido muy bonito observar sus caritas sonrientes, o sea, ha sido emocionante, ¿no? Porque no es lo mismo que cuando van al conservatorio, entran a la sala y claro, están contentos de tener una clase, pero es como casi, debe ser mágico, porque ellos también están confinados, a veces en apartamentos pequeños, con todos los hermanos, o solo con la madre, o solo con el padre, o, en fin, es como De que qué entra edad un aire. de qué edad estamos hablando? Son Estamos chicos y chicas hablando de qué edad? de 7 a 23 años. Son ¿No? Tengo chiquititos. desde los más chiquitines hasta los más grandes. Ya. Tengo una cosita de este porte, un punto de 7 años que lo que más le gusta es esto de que hagamos conciertos y la otra vez me proponía una lista de 10 piezas que quería tocar. Es muy bonito el entusiasmo que ellos han tenido y claro, bueno, a todos los padres los he convencido que se pongan de público y que escuchen a todo mundo y vamos aplaudiendo. O sea, he intentado ofrecer una situación creativa para todo el tema de la docencia y para que no se pierda el lazo y que los chicos sigan en una especie de tensión, ¿no es cierto?, avanzando en lo que se puede en este minuto, ¿no? No voy a usar la frase en la medida de lo posible porque la encuentro espantosa. Pucha, y a veces calza también, pero claro, pero quedó un poquito, claro, quedó un poquito cuestionada históricamente, ¿no? Exactamente. Oye, María Paz, Bueno, y escuchándote, perdón. en lo que se refiere a los conciertos, bueno, está todo suspendido hasta nuevo aviso. Justamente hoy día el gobierno francés va a anunciar medidas que tienen que ver con el sector de las artes y la cultura. Es decir, bueno, acá existe para los artistas intérpretes el estatuto de intermitencia del espectáculo, que quiere decir que uno está en el escenario una cierta cantidad de tiempo y luego tiene derecho a una indemnización que tiene que ver con la cesantía, porque se equipara un poco ese periodo de cesantía con el periodo de trabajar y preparar las nuevas obras que van a estar en una temporada completa. Es decir, que no Entonces, estás hace un cesante, sino que estás cálculo. trabajando. No estás inactivo en ese periodo entre conciertos, sino que estás trabajando y eso se reconoce. Claro, Ujú. claro, y se asimila a un número de horas por año o a un número de caché por año, ¿ah? Que una vez que estos son cumplidos, ya puedes pretender a tener esta especie de subvención. ¿Ah? Eh, lo que ha sido terrible es que la gran mayoría de los artistas que viven de aquello, porque yo en realidad estoy en un estatuto un poco intermedio, es decir, por una parte tengo mi puesto fijo en el conservatorio y por otra parte doy conciertos, ¿no? Pero no me acojo a este estatuto de intermitencia de espectáculo. Pero para mis colegas que dependen de aquello ha sido bastante terrible, porque les quedaban, por ejemplo, 2 o 3 meses para terminar de cerrar el número de horas anuales. O bien venían todos los festivales de verano, que aquí son, pero hay miles de festivales y allí se hace una gran parte de los cachés. Imagínate una tropa de teatro que se pasa un mes en Aviñón dando funciones todos los días y que en este minuto está suspendido el Festival de Aviñón. ¿Ah? Ujú. O los conciertos de verano, en fin, bueno, eso es un asunto que aún no está resuelto. ¿Ah? Eh, y la verdad es que, bueno, me ha tocado firmar peticiones y hacer un poco, apoyar solicitudes que se están haciendo para que sea tomado también como un sector importante. ¿Ah?
mal que mal toda la Mm. gente en la casa disfruta del arte, ya sea viendo obras de Exacto. teatro, viendo películas, haciendo deporte, vamos a decir, eso ya no es el arte, pero es un poco de un área similar, ¿no? Haciendo deporte porque lo ve en línea, eh, en fin, siguiendo cursos en línea o escuchando música, y bueno, y de eso los artistas recibimos prácticamente nada. Entonces, tiene que haber alguna medida especial para un sector que mal es bastante productivo, ¿no? Y que atrae a Te la quería, mitad del mundo turístico incluso, ¿no? sí, te quería Bueno, preguntar, el mundo patrimonial. te quería preguntar un par de precisiones respecto al estatuto de intermitencia. Esto es una Sí, política permanente del Estado francés, no es una política diseñada para particularmente este periodo de confinamiento, esto es permanente. El Estado francés reconoce entonces sí. esos periodos, esas intermitencias, ¿no es cierto? Ya, y ese es un bono un bono, acá se habla de bonos, bueno, ese es una subvención estatal o sea, ¿es No, una subvención que no, la da el no. Estado o no? Ese ¿Quién es la un da? derecho. De acuerdo. No, ese es un derecho que tienen los artistas intérpretes de los distintos sectores del espectáculo y los técnicos también. ¿Ah? Ha habido mucha controversia en Francia y ha habido muchas veces deseo de disminuir, de acortar el estatuto, de reducirlo, de recortarlo, de ponerle otras exigencias, etcétera, pero se ha mantenido. ¿Ah? O sea, los artistas mismos se han organizado para defender sus derechos y qué sé yo qué. Es un estatuto único. ¿Ah? Es decir, no existe este estatuto en España o en Alemania. ¿Ah? Es una caja especial, vamos a decir. ¿Ah? Acá todo el mundo cotiza por el tema de la cesantía. Por ejemplo, sin ir más lejos, tengo un amigo que trabaja en un sector X y la empresa tuvo que cerrar, pues él, como ha cotizado todo el tiempo para la cesantía, tiene derecho a 2 años o casi 3 de cesantía que le cubre un 80% del salario original. Durante ese tiempo el Estado, un organismo especial, lo acompaña en la búsqueda de empleo, eventualmente en la reconversión si es necesario, pero él sigue percibiendo mensualmente su salario. Esto es el equivalente, pero dedicado al mundo de las artes. ¿Por qué? Porque no es comparable una actividad estable, donde tienes un contrato fijo, a una actividad que es intermitente. O sea, yo doy 4 conciertos en 2 semanas de gira o 10 conciertos en 2 semanas de gira y luego estoy 2 meses donde doy 3 conciertos. Y luego, o sea, tengo distintos empleadores que van llenando en el fondo mi caja de cesantía, ¿no? Y ese es un seguro de cesantía que se acumula de manera central y que se distribuye a todos los corps de métier, a todos los trabajadores. ¿Ah? Pero que tiene un área destinada específicamente para los artistas. Eso existe desde hace un montón de años, o sea, no sé, yo creo que para unos 50 años, 40, no tengo la fecha precisa, pero no es algo puntual de ahora, ¿no? Ahora bien, eso también impone que el artista, por ejemplo, que tiene estos ingresos, estas actividades que son extremadamente marcadas temporalmente y acotadas, ¿no es cierto? Y que se Sí, producen estas intermitencias, eso impone que el artista también cotice, es decir, esté dentro de un sistema no solo para recibir este beneficio, sino que también para aportar por al sistema, supuesto, ¿cierto? por Y en ese supuesto. sentido, ¿cuál es el aporte que hace el artista cuando percibe ingresos, contra lo cual después tiene el derecho a exigir su derecho, digamos? Sí, a ver, mira, te lo resumo así de manera súper, ¿cómo decir?, esquemática. ¿Ah? Por una parte existen acá los cachés mínimos. ¿Ah? Es decir, lo mínimo que te pueden pagar por un concierto son aproximadamente 250 euros. ¿Ah? Y eso siempre y Ujú. cuando haya más de 3 fechas. Te estoy poniendo un ejemplo, a lo mejor son 4 fechas, a lo mejor son 2, a lo mejor subió un poco, pero hay mínimos. ¿Ah? Por cantidad de fechas, ¿no? Te tienen que pagar también un mínimo por ensayo, ¿no? No puede venir alguien y contratarte para un concierto y no pagarte por lo menos 2 ensayos. No sé si es uno o dos, pero porque estaría mintiendo, ¿no? Se considera también dentro de lo que hay que pagar. Y cuando el que te emplea te paga 100, tú recibes 50 y los otros 50 son cargas que él paga. O sea, perdona, el que te emplea invierte 100 de los cuales tú recibes 50, 55, ¿ya? Y el resto van a todas estas cargas sociales, tuyas y del confundidas, ¿no? Es decir, cuando yo recibo un caché de 250, le estoy costando 500 en realidad.
¿ya? Al productor Claro. ¿Ah? del concierto. Ajá. Exactamente. Y el productor en general va a estar intentando, por ejemplo, construir una temporada que va a tener parte de financiamiento por las entradas, otra parte por las subvenciones, otra parte por las ayudas a la creación, depende, ¿no? Es decir, los financiamientos, por supuesto, los tiene que buscar el productor, ¿ah? Que más que el productor es el empleador en el fondo, que puede ser una colectividad local, puede ser un privado, puede ser una empresa, puede ser un festival, en fin, una asociación. Pero como te digo, existen estos mínimos. ¿Ah? Ahora también tú puedes recibir un caché grande, son estos mínimos, es decir, menos que eso no te pueden pagar. ¿No? Y una pregunta técnica más respecto a lo mismo, y es bien técnica. Esto, este porcentaje que se separa entonces de lo que se le va a pagar al artista, ¿no es cierto? Y que va a este aporte social, alimenta directamente el fondo del cual después se nutre el pago de estos periodos de intermitencia, o va a una suerte como de gran fondo general del Estado y el Estado Va a, saca... va a un fondo general y, por ejemplo, varias de las discusiones han sido que, por ejemplo, un artista súper conocido como acá hubo harta controversia, que sé yo, con algunos súper figuras del cine o con artistas, qué sé yo, por ejemplo, como el Johnny Hallyday o esto o el otro, eh, que son muy mediáticos, ¿no? Y que cobran muy caro. O sea, un artista que cobra 30.000 euros al mes, por ejemplo, por no tengo idea qué, o por una película, y que junta esa cantidad de dinero tiene derecho al 80% de esos 30.000 euros. Vale. ¿Ya? Entonces, era muy terrible para este fondo, esa era una discusión fuerte que había, ¿no? Tener que a algunos artistas darles un mínimo que habían logrado hacer, no sé, 3.000 euros mensuales de promedio, por ejemplo, y que percibiesen luego durante 6 meses de cesantía creativa, el 80% de 3.000, al lado de otros que no solo habían ganado cantidades, pero que también recibían el 80%, ¿no? Claro. ¿Ah? Entonces, ahí se estaban produciendo algunos ajustes, y siempre ha habido discusión en torno a aquello, e incluso en torno a la parte de abuso que podrían hacer estos artistas muy mediáticos, que también tienen este derecho, porque es un derecho. ¿Ah? Claro. Entonces, abuso en el sentido de que no es, son gente que lo necesita menos, digamos. Su supervivencia como artista, su vigencia como artista no depende de este fondo, ¿no? Pero Le, también le, tienen derecho. le Entonces, alcanzaban los se derechos está, para ahorrar, así, para hacerse su fondito personal, claro, podría pensarse. y había ahí, en fin, mucha polémica, digamos, mucha discusión al respecto. ¿Ah? Yo no podría decirte que lo encuentro bueno o malo y tampoco creo que esto sea un abuso, sino que creo simplemente que son casos particulares. ¿Ah? Y cuando hay casos particulares, tal vez se debe estudiar esa particularidad, ¿ah? Pero no por aquello poner en peligro o en desmedro a los artistas que sí dependen, ¿no es cierto? Y que sí y que trabajan igual que los otros, ¿no? Y que por lo tanto tienen derecho, ¿no? A, a usar de este fondo que ellos mismos van creando. ¿No? María Paz, y entonces, pasando ya a la contingencia pura y dura, este fondo, yo lo llamo subvención, no sé qué nombre No es una recibe, no es subvención, una no, las subvención, de subvenciones acuerdo, son otra cosa. de acuerdo, de Sí. acuerdo. Este derecho que se traduce en dinero, en un pago en dinero, ¿no es cierto?, que recibe cada uno de los artistas. En este momento en particular, entonces, en que los artistas están francamente forzados, ¿no es cierto?, en su gran mayoría, a no poder ejercer sus labores lucrativas, sus labores por las cuales ellos cobran, que son básicamente estar frente a sus públicos, ¿cierto? En este caso, entonces, se está viendo de alguna manera forzando un límite también este derecho, porque se está en una situación aparentemente que no está prevista tampoco Por supuesto. por estas leyes que regulan este derecho. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la discusión en este momento respecto de eso? Es decir, eh, los artistas se han organizado un poco para decir, ojo, no nos olviden, y esta es la situación y esta es la realidad, ¿no? O sea, habemos varios que íbamos a cumplir nuestras 507 horas o
no sé cuántos cachés por año, porque es o uno u otro el método de cálculo, y que no lo vamos a poder hacer por esta pandemia, ¿no? Hay varios organizadores de festivales, de conciertos o de, qué sé yo, representaciones, en fin, que sí están honorando los contratos que habían hecho con los artistas, aunque no se hagan las prestaciones, Ujú. ¿ah? O que están buscando la manera, ¿no? De no echar al agua todo, ¿ah? Mm. Y por otra parte, lo más probable es que el Estado haga de la misma manera que hizo acá con la gente que tenía la cesantía corriente y común, ¿ah? Mm. Que simplemente les alargaron los derechos. A la gente que estaba en final de derechos se los alargaron todavía un tiempo a la espera de que se estabilice la situación, ¿ah? Lo, es evidente, ¿no?, que eso no puede durar eternamente, ¿ah? Y siempre los estados van a reclamar que de dónde más van a sacar plata, que esto, que lo otro. Bueno, ahí ya hay una discusión que es más de la economía global de los países Claro. o de Europa en este caso, De la que va a tener macroeconomía. que ver cómo resuelve aquello, ¿ah? O sea, pero los artistas, por algo, por manga, somos parte, ¿no es cierto?, de la fuerza trabajadora, ¿ah? Y por lo tanto soluciones van a tener que encontrar, ¿ah? Yo dudo, digamos, de que se eche al agua, ¿no es cierto?, y que se deje a gente fuera de la posibilidad de guardar su estatuto, porque cuando tú no cumples las 507 horas o esto, pierdes el estatuto de intermitente y Mm. pasas a funcionar como cualquier asalariado, ¿no? Vale. Te mantienes en el estatuto de artista de intermitencia con 507 horas o 200 no sé cuántos cachés por año, ¿no? Vale. Entonces, esto sería como quitarle un derecho a gente que en realidad está en la misma que todo el mundo, o sea, se puso a llover y no estábamos prevenidos, ¿no? Vale. Nada. Oye, y pensando ya en el futuro, ¿cómo ves el futuro cercano? ¿Y para cuándo lo ves en Mira, realidad? sí, justamente ayer hablaba con un amigo y le decía, mira, no tengo ganas de hacer planes, yo soy en general así como súper entusiasta para al mal tiempo ponerle cara creativa, vamos a decir, ¿no? E inventar, en fin, cosas. Bueno, por supuesto, por la parte de los alumnos, la parte pedagógica, he conversado con mis colegas y estaban bastante entusiastas con esta idea de hacer estos conciertos online para los alumnos, en fin, pero eso ya es como vamos a decir, esa es la cocina más casera, ¿no? Respecto de lo que son mis conciertos, los proyectos en curso, qué sé yo qué, o sea, esa obra para piano y cacerola, primero así como que la dejé guardada y ya la estoy empezando a sacar de nuevo, porque tengo que estar lista. En cuanto se abre una sala de conciertos, yo tengo que estar lista para tocar, ¿ah? Si no, va a haber que reinventarse, pero por ahora no tengo ninguna idea. No te escondo que me produce una gran indignación, ¿ah?, de ver cómo los administradores tecnócratas que tenemos en todas partes en el mundo van de una manera bastante desconcertante y poco clara, ¿no?, dando las líneas de por dónde va a salir esta cosa. Me da más la sensación de que los esfuerzos son para rescatar el sistema tal y como estaba, ¿no? Mm. Lo que querría decir que simplemente van a cerrar teatros, van a cerrar festivales y que va a haber como soluciones muy generales, ¿no? Mm. Pero que esa vida cultural rica, estimulante y súper eh, provocadora, va a pasar un poco al olvido durante un buen periodo. O sea, yo creo que tenemos un par de años, ¿ah?, para volver a armar y a crear circuitos, ¿no? Lo que no quiere decir que yo no siga en lo personal muy ligada a la situación chilena, que yo creo que, o sea, en este minuto se agudiza tanto la contradicción, que yo creo que más que nunca, por ejemplo, mi pequeño aporte con esa obra para piano y cacerola, ¿ah?, que es de solidaridad internacional, digamos, Mm. con la situación chilena, yo creo que va a cobrar muchísima más vigencia, ¿ah? Y si me toca por último grabarla encerrada en un estudio de grabación, pues así será, si es que no se puede hacer el concierto, ¿no? Eh, Hay que ir viendo. Por ahora, yo estoy más bien observando, o sea, lo que le comentaba a este amigo ayer es, creo que no es el tiempo de imaginar cómo va a ser después, porque todavía no está muy claro. En el caso de Francia, recién el lunes próximo empieza una pequeña apertura, pero todo va a ir de manera muy paulatina. No se sabe qué va a pasar con esa apertura, si va a haber una ola más fuerte, en fin,
Entonces yo prefiero no crearme expectativas, porque en cuanto me fijo un objetivo, voy un poco así, con bastante fuerza hacia allá, no tengo ganas de pegarme con una puerta, sino que prefiero en este minuto estar en un periodo más de cocina interna, de creación personal, de trabajo personal y observar. ¿Ah? Por supuesto, haciendo coordinación con todos mis pares, con otros artistas, qué sé yo, qué es lo que estoy haciendo, pero sin grandes planificaciones. ¿Ah? Tengo súper claro que regresar a América Latina va a ser un temazo, porque no creo que los pasajes vayan a volver a tener precios eh, abordables, ¿no? Para imaginar, qué sé yo, o sea, justificar una gira de concierto o cosas por el estilo, o una visita, por último, a la familia, va a tener que pasar por una gran reflexión y por ver cómo estamos quedando con las finanzas también, ¿no? Sí. Yo tengo la fortuna, digamos, de ser pianista, por lo tanto esto de estar encerrada no me viene mal, en el sentido que yo siempre he trabajado sola y encerrada, ¿no? O sea, y busco ese tiempo, ¿no? Para estar tranquila, creando. Eh, y tengo la fortuna de eso, de poder como crear en mi propio mundo un poco, ¿no? Pero toda la parte que es el contacto, qué sé yo, que ya salir y mostrar lo que estoy haciendo, eso queda todo por un rato entre paréntesis. A propósito del contacto, ¿crees tú que va a cambiar un poco la manera de comportarse de la gente en tanto público, ¿no? ¿Crees que se va a instalar a lo mejor el miedo a asistir a espectáculos públicos, a meterse de nuevo en una sala de concierto, o en una sala de teatro, o en una sala de ópera, por ejemplo? ¿Y crees tú que el público va a salir de alguna manera cambiado o dañado, a lo mejor, en términos de que se instalen esos miedos? Es decir, yo creo que mientras sigamos dependiendo de esto, así como que el noticiero de lo único que habla es del coronavirus, o sea, yo creo que hay también una exacerbación, ¿no es cierto?, informativa esta especie de crónica roja permanente, crónica amarillista permanente. Eh, a mí me molesta muchísimo, es como si no hubiese más temas, ¿no? Creo que mientras permanezca, claro, es un estado de alerta, es real, yo no digo que no sea real, pero me parece que hay que tener cuidado también con cómo se comunica aquello. Por supuesto que la gente está atemorizada, y yo creo que la gente va a seguir con miedo en la medida que ese miedo y ese pavor se mantenga en toda la comunicación. Entonces, bueno, va a haber que convivir con aquello, ¿no? Tal vez efectivamente los conciertos, qué sé yo qué, se van a hacer con menos público o con un público instalado de otra manera. Eh, yo creo que va a haber que ir observando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? A mí sí me da mucha eh, tristeza imaginar esto de que la gente va a empezar a evitar tocarse, esto, aquello. O sea, sí, se van a imponer otras maneras. ¿Cuánto tiempo eso dure? Habría que observar en pestes anteriores, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró? Sí. Oye, por último, y para cerrar, ya que hablabas de este descubrimiento que se había producido en tus clases, ¿sí? Es decir, que por una Sí. parte, claro, un decaimiento de la calidad de la relación, pero aparecen sorprendentemente otras consecuencias que son bonitas, como lo que mencionabas tú, esta alegría de los chicos de tener como a la maestra ahí para ellos en su propia casa. Y considerando también que la tecnología permite este tipo de cosas, como que nosotros estemos conversando entre Santiago y París con un grado Sí. de cercanía que no es diferente a la que yo puedo tener conversando con mi vecino a través de la misma plataforma. ¿Has pensado la posibilidad ahora, ya que se ha ido normalizando, aunque sea transitoriamente, esto de encontrarse por estas plataformas, has pensado a lo mejor tener también alumnos chilenos, por ejemplo? Aunque sea en un nivel, no sé en qué nivel tú sabrás técnicamente hasta dónde se puede llegar a través de este sistema, digamos, pero de tener contacto también con chicos y con jóvenes chilenos, ya como la maestra
esta vez desde Francia, pero que se le abra la puerta en una casa en Chile. A ver, eh, la calidad de la relación con los alumnos, yo no sé si se ha deteriorado, yo creo que al contrario, ¿ah? Se ha producido una cercanía porque tenemos una cita como muy privada en el fondo, Ujú. muy especialmente para ellos, ¿no? Voilà, eh, eso es un plus. Respecto a tu pregunta precisa, a ver, yo primero a todos los estudiantes chilenos, a todos los músicos chilenos que quisieran tomar clases, les podría recomendar a todos estos colegas que tengo allá que pueden darles clases y que están más cerca, digamos, ¿ah? Y que podrían eventualmente, desde el minuto en que se puedan movilizar, darles continuidad. ¿Ah? El que quiera que me contacte, yo le doy nombres de varios profes que además podrían necesitarlo. ¿Ah? Sin embargo, evidentemente, y siempre he estado y estoy abierta para que chicos que quieran consultar por algo en preciso o mostrarme un programa o pedir consejo durante un rato, lo hagan. O sea, yo encantadísima, lo he hecho. Algunas veces en Chile hay una chiquita que por ahí incluso ganó varios premios, que en algún minuto me contactó, en fin, y nos juntamos un par de veces, la ayudé a revisar el programa. Eh, Sus padres querían incluso pagar, yo le dije, ni se le ocurra, o sea, yo lo único que estoy haciendo es compartir con ella algo, pero esto no es lo mismo que darle clases todo el tiempo, o sea, es más bien un par de consejos que yo puedo darle, ¿no? Lo hago con todo gusto, de verdad, con todo gusto, ¿ah? Pero si es para algo regular, yo prefiero que se dirijan a mis colegas que están allá y que necesitan el público chileno para continuar también con su métier, ¿ah? Voilà. Y desde Francia y con el contacto que tienes con esos colegas, tú tienes noción de si ya se está haciendo, se está ese contacto, ese trabajo de contacto a través de estas plataformas, si ya existe, digo como para promocionarla también, también yo podría llamar a algunos Sí, chilenos, sí, yo tengo pero un si par tú me de lo dices, colegas, sí, sí, tengo algunos colegas que han establecido esta cosa de las clases online, ¿ah? Porque no se podía de otra manera. No sé si todos lo están haciendo, pero hay varios. Incluso un par de colegas con las que compartí libros que yo encontré en internet y que ellos no tenían allá y que se los mandé por mail porque necesitan material para mandarle a los alumnos, en fin, mira la página 24, la número 3, estudia, ¿ah? Y entonces, bueno, aproveché de compartirles un par de métodos, qué sé yo qué, que también me parecen bastante útiles para una situación de este tipo, ¿ah? Porque son, por ejemplo, para el tema de los más chiquitines, debutantes, puede ser métodos más esquemáticos, ¿no? Y bueno, para los más grandes, repertorio que allá, no sé, por alguna razón no encontraban por internet. Yo acá tengo acceso a un par de sitios que a lo mejor allá no se accedía y claro, les he compartido material. Por lo tanto, sí, tengo un par de colegas por lo menos y como tres más que supe que estaban en eso, porque no se ha podido de otra manera. ¿Mm? te agradezco muchísimo, María Paz, de verdad que Bueno, gracias a ti, todo pues. lo que nos has contado alimenta una discusión que acá es tremendamente relevante. Hoy día recién estuve viendo un poquito antes de que conversáramos una reunión en la Cámara de Diputados donde representantes de los artistas han tenido que ir a la Cámara de Diputados a expresar sus temores, su descontento, sus desconfianzas ante políticas que en Chile no están siendo ni claras, ni solidarias, ni Claro, respetuosas de las artes y la cultura. Así que todo lo que nos has contado también es un insumo para la discusión interna que es tremendamente relevante. súper. Así que muchísimas gracias, María Paz, que estén muy bien, que Y salga. gracias a ti también, Germán. Sí, Gracias. que salga adelante tu concierto para las cacerolas y si tienes algún avance grabado, alguna cosita que nos puedas mandar y que yo pueda incluir a lo mejor en esta entrevista, fantástico, me lo haces saber por interno y la Mira, ponemos. en mi sitio internet, mariapasantibanes.com, hay un rubro que se llama Para piano y cacerolas. No me Estupendo. acuerdo si subieron ahí unos pequeños extractos de video, pero me parece que sí. Ya, pues, Voilà. entonces lo damos a conocer acá. Bueno, un beso grande, que estés muy bien. Un abrazo muy Es un grande. abrazo ¿Ah? y con el codo, esa cosa con el codo que hacen. Chao, María Paz. Muchas gracias. Chao, chao, de nada.